Amén. Así que bienvenidos, mis queridos amigos. Amén Praying. Siempre es un placer estar con ustedes y platicar un poquito, reflexionar un poquito de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos tiene preparado. Y hoy tengo un tema muy bonito, un tema que tiene mucha variedad, muchas características muy especiales y por eso me gusta compartirlo. Y quiero comenzar contándoles una anécdota que sucedió en el año 2007 a un empresario muy importante llamado Andrew Garfield. Él era director ejecutivo de una de las principales firmas de inversión en Nueva York. Él renunció inesperadamente a su puesto durante una junta directiva y él tenía 42 años cuando esto sucedió. Él estaba bien, él estaba con una familia estable, tenía un salario de 7 cifras, una oficina con vista a Central Park. Yo no sé si ustedes conocen, pero es un parque enorme, precioso. Pero lo que nadie sabía era que desde hacía meses este hombre Garfield salía cada tarde al baño a llorar en silencio. Eso es algo que se le había escapado a muchos. Después confesó en una entrevista para Harvard Business Review. Él dijo: yo era exitoso por fuera, pero estaba deshecho por dentro. No tenía enemigos personales. Mi enemigo era el agotamiento. Un día simplemente me encerré en una habitación de hotel de Boston, apagué el celular y pedí a Dios que me dejara dormir para no despertar. Miren qué tremendo. Este hombre no estaba deprimido por fracasar, sino que estaba deprimido por correr demasiado. Estaba cansado, por no cuidar su alma. Y eso me recuerda a otro hombre mucho más antiguo, pero con una historia parecida, y se llama Elías, el famoso profeta Elías. Él no era un banquero, era un profeta. No vivía en Manhattan, sino que en el desierto. No manejaba millones de dólares, pero había visto descender fuego del cielo. Sin embargo, lo encontramos debajo de un enebro, rendido, deseando morirse. Hoy quiero hablar con ustedes de ese lugar, el sitio donde terminan las fuerzas, pero comienza la gracia. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre debajo del bendito enebro. Así que si le quieres poner título a nuestro tema de hoy, debajo del bendito enebro. Y vamos rápidamente a aprender 3 puntos, 3 cosas que quiero reforzar con la historia del profeta cansado, el profeta deprimido, el profeta que llegó al punto del agotamiento. Y ese es el primer punto, cuando hasta los valientes se rinden. Aún los más ungidos pueden quebrarse. El agotamiento emocional no discrimina entre guerreros y cobardes. Vamos a leer lo que dice en Primera Reyes 19:4. Primer libro de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Esta es una situación impresionante porque resulta que todos sabemos que Elías acababa de vencer a los profetas de Baal, los había degollado a cientos de ellos, había tenido una victoria tan grande que había dejado bien puesto el nombre de Jehová y había dejado por los suelos el nombre de Baal. El rey no había podido con este profeta tremendo, un rebelde, pero un rebelde de los buenos, que se oponía al sistema y que había creído más en su Dios a pesar de que él estaba solo, que era el Dios verdadero, es el Dios verdadero. Y de pronto la mujer, la esposa del rey, lanza una amenaza y esta amenaza llega a los oídos de Elías y Elías cree esa amenaza porque esta mujer Jezabel dice: así como este hombre hizo a mis profetas, así mismo yo le voy a hacer a él. Y él lo que había hecho era degollar a los hombres, a los profetas falsos. Y entonces yo creo que en un momento de cansancio, imagínense ustedes, después de degollar a cientos de hombres, eh, este hombre debe haber estado con el brazo dolorido de tanto meter cuchillo
eh, lo que había pasado era tan grande que él no se esperaba este contraataque. Y el hombre vencedor de esa gran batalla ahora resulta corriendo para el desierto, huyendo, buscando la nada, porque tal vez ahí se iba a librar de la muerte, de la amenaza que él había recibido. Parece que en un momento determinado de la vida, nosotros podemos perder el norte. Vamos bien, quizás estamos ganando, quizás estamos alcanzando lo que queremos, quizás estamos a la vuelta de la esquina de la bendición, pero nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente nos traicionan y nos cansamos, nos podemos deprimir, podemos caer en un bajón tremendo, al extremo de decir, basta, ya quítame la vida. Esta figura del profeta tirado abajo del enebro es buscando un poco de sombra. A veces nosotros estamos buscando un poquito de sombra, un poquito de descanso, a ver si ya no nos llueve tanto palo. Este hombre había caminado durante un día por el desierto, huyendo, y se le agotaron las últimas fuerzas que tenía. Fue una mala idea meterse al desierto. Me imagino que el sol debe haber estado durísimo como es propio de los desiertos, y me imagino que se le bajaron la química del cuerpo, se tuvo un bajón terrible, no había quien pudiera ayudarlo, darle un vaso de agua, y este hombre encuentra ese enebro como su última esperanza, y cuando se tira abajo del enebro, se queda ahí inerte y ahí termina pensando, fracasé, hasta aquí llegué, se acabó mi vida, ya servía a Dios. Bueno, conclusión, ya es tiempo que Dios me lleve y entonces le dice a Dios, basta ya, quítame la vida. En otras palabras, este si no hubiera sido hijo de Dios, un creyente, un judío, profeta, este hombre tal vez se hubiera matado, pues estaba en una actitud de terminar con su vida. Max Lucado dice, Dios nunca dijo que sería fácil, pero sí prometió que nunca estaría lejos. Ahí estaba el profeta aparentemente solo, pero no, resulta que Dios estaba con él. Dios puede permitir que nosotros lleguemos a extremos, hermano, pero Él no va a ser infiel, Él va a estar ahí a la par nuestra. Él no va a permitir en ningún momento que nosotros nos quedemos solos. Veamos lo que dice en Primera Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera carta a los Corintios capítulo 10 13 dice, no se ha apoderado de ustedes ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir. O sea que Dios nos está ofreciendo a nosotros que va a estar ahí con nosotros, que Él no nos va a dejar solos, que ese enebro, ese momento de buscar esa sombrita, representa la quietud, representa la humillación, representa el ponerle la pausa a la vida y decir yo hasta aquí puedo, yo ya no puedo más. A veces es necesario en la vida de, determinar o reconocer esto, que nosotros, nuestras fuerzas son limitadas, que a veces ya no podemos y tenemos que ponernos abajo del enebro para resistir un poquito más. Eso es el momento de descanso, es el momento de la pausa. Pero quiero decirte que ahí en esa pausa, ahí está Dios diciéndonos que Él no nos va a poner una tentación mayor, una carga mayor de la que podamos resistir. Hay un dato científico impresionante cuando cuántos hombres, empresarios, cuántos varones, padres de familia, jóvenes, llegan al agotamiento, al punto de desear quitarse la vida. Y por eso es que hay tanto suicidio, por eso es que tanta gente toma las decisiones equivocadas. Y es que según la clínica Mayo, el agotamiento emocional puede producir los mismos síntomas fisiológicos que una enfermedad crónica. Imagínense ustedes eso. O sea, está comprobado en el laboratorio que esto puede ser así. O sea, el origen de un decaimiento terrible puede traer a un cuerpo inerte, un cuerpo que ya no puede ni siquiera moverse. Una persona que puede entrar en un bajón tal que termine en la cama de un hospital. Podemos decir nosotros, hermanos, todos hemos tenido malos días, ¿verdad? Los lunes, pareciera como que a veces nos da un poco de esa depresión. Hasta el profeta Elías tuvo un lunes por la mañana de esos que uno quisiera
cancelar todo y con café en mano y cobija, ¿verdad? Hay momentos, no todo es positivo, no todos los momentos son buenos y tenemos que aceptar que tenemos esos momentos, pero hay un segundo punto que yo quiero compartir contigo y es que Dios cocina mientras tú duermes y descansas debajo del enebro. Eso significaba un poquito este enebro, porque resulta que Dios tenía preparado algo. Miren, cuando pensó el profeta Elías que las cosas se habían desplomado, Dios no lo regañó. Dios vino y le trajo una sorpresa. Su primer lenguaje no fue una reprensión, no fue una jalada de orejas, sino que le trajo una restauración. Veamos lo que dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Miren, mis hermanos, esto es impresionante. Yo siempre que leo esto, yo me quiero imaginar a Elías sumido en ese profundo sueño que no fue la muerte, pero parecía la muerte. Y el hombre abre los ojos y cuando abre los ojos mira a un ángel, porque obviamente tenía características de ángel. En algunas versiones dice el ángel de Jehová, no sabemos si era Dios mismo, si tal vez era Cristo o si era un ángel, un mensajero, no lo sé. Pero lo que sí sé es que era un ser celestial. Y cuando él lo ve, debe haber pensado, "Uf, ya me moría, estoy del otro lado". Y yo me imagino que el ángel se rió un poco, o Cristo se rió un poco, no sé quién era el mensajero, no lo dice, eh, y le dice, levántate y come. No estás muerto. Aquí no es el cielo todavía. Cuando se dio cuenta Elías estaba en el desierto todavía. Había calor. Había deseado morirse, pero no se había muerto. Y le estaban ofreciendo un pan que era muy acostumbrado por esta cultura, que era cocido bajo las brasas. En nuestra época diríamos un pan horneado. No sé si tú tienes en tu casa uno de esos hornitos eléctricos donde metes el panito y sale así suave, sale tostadito o un horno del horno de la estufa y cuando tú metes ahí algún pastel y sale aquello con humo, riquísimo, aquel pan que le echas un poco de mantequilla, imagínate tú el hambre, la debilidad que este hombre tenía y le dan esa su tortita cocida bajo las brasas y a la par un vasote de agua así sudadito, me imagino que iba con hielo y le dicen levántate y come. Dios no nos regaña cuando estamos pasando por eso. Dios no nos acosa. Dios no nos exige. Dios entiende tu cansancio. Dios entiende las penas que tú pasas. Y recuérdate que Jesucristo es llamado el varón de dolores experimentado en quebranto. O sea, él vivió en esta tierra. Recuérdate que Jesucristo pasó por por el desierto 40 días y 40 noches tentado por el diablo. Tuvo hambre, pasó sol, pasó soledad, se sintió en determinado momento quebrantado en su humanidad, pero él eh, utiliza esa experiencia personal para entendernos a nosotros. Y vemos acá un calor, ya no el calor del desierto, sino un calor de amor. Vemos un cuidado paternal, trayéndole su panito, trayéndole su agua. Se vuelve a dormir el nene otra vez, ¿verdad? Ya con su comida. Y cuando vuelve a despertarse otra vez está ahí la cara del mensajero y le dice otra vez, come y bebe. ¿Por qué? Porque le trajo otra vez otra torta y le trajo otra vez agua. Ya le subieron unos 5, 6, 7, 8 palitos a la carga, ¿verdad? Del cuerpo de Elías, de su alma. Regresó la esperanza, no se iba a morir. Había una luz al final del túnel. John Piper, un predicador muy prominente, dice, Dios a veces te hace descansar, no porque te haya abandonado, sino porque te ama lo suficiente para no dejarte colapsar. O sea que Dios permite tu descanso, Dios permite el tiempo a veces en que paramos un poco y estamos recuperando fuerzas debajo de un enebro. A veces la empresa quizás no está tan productiva como tú quisieras. A veces, mis hermanos, es más productivo muchas veces. Ese momento en el que la persona a veces se enferma, no estoy llamando enfermedad, solo estoy diciendo que sucede a veces
y uno dice, fulanito se enfermó. ¿Y dónde está? Está en su casa, está descansando, pobre, dice uno. No, dichoso. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera parado. Tuvo que llegar al momento en de tener que sentarse debajo del enebro, parar, ponerle la pausa a la vida, dejar que esos palitos suban otra vez, dejar que venga el ánimo nuevo. Dios no se enoja, Dios cuida a sus hijos. Salmo 4:8 respalda esto. El salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El Señor trae esa confianza de regreso. Si la hemos perdido, así como ese empresario neoyorquino que había perdido las esperanzas, no porque le estuviera yendo mal, no, era que había acabado con sus propias fuerzas. A veces nos esforzamos tanto por la vida que estamos necesitando nosotros tener esa pausa y no nos damos cuenta que Dios en su misericordia la permite. Elías había llegado al enebro por la mismísima voluntad de Dios. Saben, hablando de datos médicos, también en Harvard Medical School dicen algo bien importante. El sueño profundo repara el sistema inmunológico y equilibra las emociones. Miren ustedes cómo el cuerpo es un reflejo del alma y del espíritu. Qué importante es el tiempo de descanso durante las noches. Así es también importante, como para el cuerpo es importante ese descanso para recuperar las fuerzas y tener un sistema inmunológico bien activo para que no se enferme el cuerpo. De la misma manera, Dios permite que tu sistema inmunológico espiritual, hermano, se repare cuando tú tienes esos tiempos de descanso, cuando las cosas parecen no están saliendo bien, cuando parece que se te están acabando las fuerzas. No, es Dios permitiendo que vayas abajo del bendito enebro. No es un enebro malo, es un bendito enebro. Es un momento de sombra, es un momento de pausa para que tú recuperes el ánimo. Va a venir la provisión de Dios. Va a venir el refrigerio de Dios. Jesucristo decía constantemente, ¿y ustedes por qué se afanan? Ah, que han de comer, que han de beber, que han de vestir. ¿Por qué se afanan por esas cosas? Miren ustedes a los pajaritos, que Dios les da su sustento y ellos no trabajan. Miren ustedes a los lirios del campo que no tejen ni hilan, pero se visten mejor que Salomón con toda su gloria. Si nuestro Padre hace esas cosas por ellos, y ustedes son mayores que esas cosas, ustedes son más importantes, su Padre se los va a dar. Hombres de poca fe, no pierdan la esperanza. Si estamos pasando por un tiempo debajo del enebro, el bendito enebro, Dios va a darnos ese pan cocido bajo las brasas, ese vaso de agua, esta misma palabra que tú estás recibiendo en este momento, porque ustedes saben que el pan es muchas veces figura de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesucristo en el desierto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo alimentó a él. La palabra lo mantuvo intacto, lo mantuvo campeón delante del diablo durante 3 encuentros. ¿Con qué? ¿Con qué se alimentó? ¿Cuál fue su fuerza? A pesar de que no había comido durante muchos días, fue la palabra, ese pan cocido bajo las brasas. Eso fue lo que levantó a Elías, ¿sí? Miren, mientras nosotros soñamos con tortillas de frijoles, Dios ya está preparando pan horneado y agua fresca para nosotros. Ángel y chef incluido por el mismo precio. Así que ustedes no se preocupen que Dios está en el control. Pero hay un tercer punto que yo quiero compartir contigo. Hay, aún hay camino por delante. No se acaba, esto no es el final, el enebro no es el final del camino, es solamente una meta volante, es una parada, es un stop para recargar. Así como los vehículos que van en las carreras, han visto ustedes que van sacando humo las llantas, que va sacando a veces humo el motor, a veces hasta agarra fuego el motor. Tiene que pasar por los pits y tienen que quitarle las llantas, tienen que ponerle las llantas en 3 4 segundos, le echan gasolina y ¡bam! Va para afuera otra vez. Eso es el stop abajo del enebro. No confundas tú que las cosas están catastróficas, que ya no te salen bien. Al contrario, Dios está contigo y Él te va a sacar adelante. Pero el tercer punto es que hay un camino por delante. Dios te fortalece no para que sigas igual.
sino para que llegues a un nuevo monte de encuentro con Él. Recuérdense ustedes que después Elías tuvo un encuentro impresionante que vamos a ver. Veamos lo que dice ahí en Primera Reyes, primer libro de Reyes 19:8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Miren ustedes el plan de Dios. A veces Dios te lleva debajo del enebro porque te quiere llevar a Horeb, porque te quiere llevar a un monte, ¿sí? Te quiere llevar a otras alturas, te quiere mostrar cosas que tú no conoces, pero es necesario que pases por el desierto, que caigas sentadito a veces abajo del enebro. Ahí hay humildad, hermano, hay humillación, hay un reconocimiento de la limitación humana y hay una oportunidad de reconocimiento del poder infinito de Dios, el que nunca se cansa, el que nunca duerme. Mientras tú estás durmiendo, Él está cocinando por ti. Hermano, miren, esto es tremendo. Se levantó, comió, bebió, se fortaleció y caminó 40 días el nene que ya no quería vivir. Un día había aguantado en el desierto y ahora resulta que aguantó 40 días. ¿Cómo será la provisión de Dios? ¿Cómo será la fuerza que Dios te trae? Es como que si Dios nos mete a una adrenalina extra, ¿sí? Profeta turboalimentado, impresionante. Lo que Dios va a hacer contigo va a ser impresionante. Charles Swindoll, el famoso predicador, pastor, siervo de Dios de antaño, dijo, cuando Dios restaura, también reorienta. Eso representa el enebro, no solamente representa una restauración de Dios, sino una reorientación, una brújula, un GPS, ¿a dónde te va a mandar Dios? Obviamente el profeta había perdido el norte, ya con la insolación que estaba sufriendo ya no sabía ni para dónde era el norte ni para dónde era el sur, pero Dios lo reorientó, ¿sí? Lo mandó a donde él quería tenerlo. Dios está reorientando. Si estás pasando por el tiempo debajo del enebro, el bendito enebro, es porque Dios te está dando una bendita reorientación. Te está ajustando la brújula, te está ajustando el GPS porque te estaba fallando un poco la señal. Dios te va a llevar a donde Él te quiere llevar. Quiero ver una cita de respaldo aquí, Jeremías 29:11. Miren lo que dice, Jeremías 29:11. Escucha bien. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto es lo que tenía Dios para el profeta, planes de bienestar, no de calamidad. No, él no lo quería dejar tirado en el desierto, muriéndose, volviéndose un esqueleto seco ahí abajo del enebro. No, ese no era el plan de Dios. Dios tenía un futuro y una esperanza para él. Dios siempre tiene planes para sus hijos. A Dios no se le pasa por alto lo que tú deseas, lo que tú sueñas, porque resulta que el mismo Dios que tiene planes para ti es el mismo que los instaló en tu corazón. Muchas veces tú estás orando por el Espíritu, pidiendo por aquellos planes que Dios ha puesto en ti. Por eso es que tenemos que orar en el Espíritu nosotros, por eso es que tenemos que vivir en el Espíritu, por eso es que tenemos que caminar según la palabra, que eso es caminar según el Espíritu, para que coincidamos con los planes de Dios. Dios está reorientándote, dándote a entender que vienen mejores cosas, que sus planes son de bien y no de mal. Algunos dicen, no hay que predicar un evangelio del super éxito, no hay que predicar un evangelio retorcido, que la vida cristiana también es sufrimiento. Claro, claro, el desierto es sufrimiento. No, no estoy diciendo que es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Jesucristo dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo, Jesucristo venció al sistema, Jesucristo venció al enemigo y Él nos da a nosotros su endorsement para que nosotros salgamos adelante. Él tiene planes para nosotros. Él no se ha quedado dormido, Él no se ha quedado de brazos cruzados, Él no está allá, no es un viejito allá arriba que está cabeceando. Él está más joven que tú y que yo. Un dato importante acerca de este tema del American Psychological Association dice, estudios muestran que tener un sentido de propósito acelera la recuperación emocional. Esto está comprobado. Cuando le dan a un grupo de enfermos un propósito y a otro grupo de enfermos
con las mismas características, no les dan ningún propósito. Se ha comprobado que ese grupo al que se le dio un propósito, se le pone una meta, se le pone algo que tiene que hacer, tal vez es un juego, tal vez es hablar con un hijo, alguna experiencia positiva. Estas personas que tienen esa esperanza, ese propósito, aceleran su recuperación en una forma impresionante. Esto sucede a nivel emocional, pero también sucede a nivel físico. Entonces, qué importante es que en este tiempo, si estás pasando por el enebro, por el bendito enebro, tú tengas esa esperanza, ese propósito de Dios. Recuerda, los planes de Dios son de bien y no de mal, preparando un futuro y una esperanza para ti. Entonces tú tienes que saber que ese desierto es con propósito, que ese enebro es con propósito, que ese pan bajo las brasas que viene tiene un propósito, que ese vaso de agua tiene un propósito, que esos ánimos nuevos no te los va a dar. Imagínense ustedes que creo que hubiera sido Dios en darle esa proteína, ese levantón al profeta para nada, pues, para solo estar paseando en el desierto. No, Dios le tenía planes importantes. Recuerda, es importante dar una sonrisa en medio del tiempo de prueba, en el tiempo del enebro. Elías pasó de decir, quítame la vida, a hacer senderismo por 40 días con comida celestial. Eso sí es dieta con propósito. Miren ustedes, él había recibido ese levantón de parte de Dios porque iba a caminar 40 días. Le dijeron, levántate porque largo camino es de recorrer. ¿Cuántos kilómetros o millas se recorrerán durante 40 días caminando con esas fuerzas? Yo quiero terminar acá, no quiero extenderme más, quiero sacar una conclusión de lo que hemos platicado. El enebro no es un punto final, solo es una estación de pausa. Si estás ahí hoy, no tengas temor. Dios no te ha desechado, Él te está preparando. Tal vez no lo ves, pero ya hay un pan bajo las brasas preparado para ti. Así que levántate en el nombre de Jesús. También hay un vaso de agua servido para ti. Es más, ni siquiera uno, dos, doble porción de bendición preparada para ti. Aunque no has llegado a Oreb, que es a donde mandaron después a Elías, todavía no has llegado, pero vas por buen camino. Y yo quiero hacer un llamado a la acción, no solamente dejarles esta palabra, sino hacer un reto, un desafío. Haz una pausa hoy, no huyas. No renuncies, descansa bajo el enebro, pero no vivas allí. Levántate y anda. El mismo Dios que te dejó dormir, ahora también te llama a levantarte y a seguir en el nombre de Jesús. Y quiero hacer una oración contigo rápidamente. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Dios, gracias por el bendito enebro. Gracias por el bendito desierto. Gracias por la bendita prueba. Gracias, Señor, porque llega el momento en que tenemos que doblar rodillas y reconocer que somos débiles, que se nos acaban las fuerzas, que a veces nos deprimimos y nos rendimos y ya no queremos hacer nada. Pero Señor mío, eso nos permite ver al Dios amoroso que nos cuida, que nos suple, que nos sustenta, que está pendiente de nosotros, que es fiel, que siempre tiene planes buenos para nosotros, Señor, que esos planes se realicen en mí, díselo. Yo quiero, Señor, que tus planes se realicen en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo quiero creer, yo quiero ver que hay una luz al final del túnel, que me vas a sacar adelante de esta prueba, que aunque esté sufriendo por un momento, Señor, voy a gozarme, porque tú me vas a dar ese pan cocido bajo las brasas y ese vaso de agua, y yo voy a caminar mucho más ahora. Voy a avanzar, hay mucho camino que recorrer. Tú me llevas a ese monte, Señor mío, a ese encuentro contigo, Padre Santo, porque sé que tienes planes buenos para mí. Ayúdame en el nombre de Jesús, fortaléceme, dame, Señor mío, ese ánimo que tanto necesito en Cristo Jesús. Amén.